Bienvenidos a nuestra más reciente entrevista de Influencers en la Hospitalidad, un vídeo de preguntas y respuestas donde invitamos a líderes influyentes de nuestra industria a compartir las estrategias y perspectivas que los han llevado al éxito. Muy buenas a todos, a todas y bienvenidos de nuevo a una nueva edición del podcast en castellano con influencers, con líderes en el sector turístico, el sector hotelero a nivel global. Hoy tenemos el placer de contar con un invitado muy especial, es el profesor Xavier Font, una de las voces más influyentes a nivel internacional en materia de sostenibilidad turística y comunicación estratégica. Muchas gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo, Xavier. Gracias por invitarme. Estupendo. Os cuento un poquito quién es el doctor Xavier Font, para aquellos que no lo conozcáis. Xavier es profesor de marketing de la sostenibilidad en la Universidad de Surrey, en el Reino Unido. Ha publicado ampliamente sobre marketing, comunicación y certificación en el ámbito del turismo sostenible. Y actualmente forma parte del equipo asesor de la coalición Travelist. Ha impartido más de 200 cursos a más de 5.000 empresas sobre cómo comercializar y comunicar la sostenibilidad. Y recientemente fue el investigador principal por parte de la Universidad de Surrey en el proyecto europeo Interreg Experience, con un presupuesto, ojo al dato, de 24,5 millones de euros, que se dice pronto. El que básicamente estaba destinado a desarrollar experiencias turísticas sostenibles en la temporada baja. Y recientemente Xavier acaba de publicar un informe junto con Booking.com y con Accor sobre cómo comunicar las acciones de sostenibilidad de forma persuasiva, que esa es quizá la palabra que tenemos que recalcar. Estupendo, pues sin más preámbulos, Xavier, y te voy a tutear porque pues ya nos conocemos desde hace muchos años. Cuéntanos un poquito, ¿por qué la comunicación sobre sostenibilidad en el turismo está fallando a la hora de conectar con los consumidores? Está fallando porque cuando hay dos tipos de personas que comunican sostenibilidad. Los que vienen de marketing y comunican sostenibilidad normalmente hacen greenwashing porque no entienden lo que comunican. Y los que vienen de sostenibilidad y miran de comunicarlo, lo comunican como lo comunicarías a un auditor medioambiental y no como lo comunicarías a un cliente. Entonces fallan desde los dos ángulos, pero por razones distintas. Claro. Y quizá estamos haciendo alguna cosa mal desde las empresas turísticas o de las empresas que trabajan en el sector hotelero, de destinos. ¿Qué están haciendo mal? Pensamos que porque los clientes han dicho en cuestionarios que sostenibilidad es importante para ellos, que es más importante que otros atributos a la toma de tomar decisiones. Entonces, el cliente siempre, de toda la vida, va a estar preocupado de precio, de calidad, de ubicación, de riesgo, de novedad, de conveniencia. Cuando la sostenibilidad me ayude a recalcar y a mejorar alguno de estos aspectos, bien. Cuando la sostenibilidad se vea como un compromiso con algún otro criterio que para ti es más importante, vamos a fallar. Y normalmente el cliente es escéptico cada vez que comunicamos algo de sostenibilidad. Tiene sus dudas. Especialmente los latinos somos gentes que cuando alguien nos dice, esto es así, en lugar de creérnoslo, lo primero que hacemos es decir, seguro que me están mirando de engañar un poco. Entonces nos cuesta. Y tenemos que vigilar entonces cómo lo comunicamos y cómo hacemos que el cliente, primero, lo entienda, segundo, lo valore y tercero, se lo crea. Es curioso, ¿no? Porque cada vez, pues, ya digamos, el término de sostenibilidad, que para muchas empresas ya, pues, prefieren evitarlo, ¿no? Mencionarlo, ¿no? Es más, dime lo que estás haciendo, pero no lo enmascares con esa etiqueta de sostenibilidad, porque ahora ya ha perdido mucho valor por todo lo que dices tú también, ¿no? De todo ese greenwashing. ¿Es algo que realmente es así?
¿Lo confirmas o puede ser que en ciertos países, en ciertos ámbitos todavía mantiene esa originalidad, el término de sostenibilidad? Para la mayor parte de los clientes y empresas y destinos, es mejor hablar menos abiertamente de la palabra sostenibilidad y demostrarlo. Es como yo decirle a mi esposa, te quiero mucho. Es mejor que lo demuestre en 100, vers- en 100 oportunidades pequeñitas que no que haga una gran fiesta un día y el resto del tiempo nada. ¿Eh? Ujú, Entonces, de la misma forma, aquí tú tienes, en lugar de decir, voy a presentar un sello, y decir, mira, tengo un sello y ya está, trabajo hecho. O en mi página de internet tengo una pestaña y todo lo que es sostenibilidad está ahí en un rinconcito. ujú. Piénsalo de otra forma, piensa en cada uno de los puntos en que vas a comunicar o a tener un contacto con tu cliente. ¿Qué aspecto de sostenibilidad le puedes comunicar que ayude al cliente en ese momento a tomar una mejor decisión? Entonces piensa, antes de reservar con una empresa o después de reservar, pero estás preparando las maletas para venir, o en el momento de llegada, o en el momento de transporte, o en el momento en que te instalas en su alojamiento, o en el momento en que vuelves a casa, ¿cuáles son las necesidades de mi cliente en ese momento? Y de todas las cosas que hago de sostenibilidad, ¿hay alguna que va a ayudar a mi cliente a tomar una mejor decisión? Entonces, deja de comunicar lo que tú haces cuando a ti te es fácil y empieza a pensar en las necesidades de tu cliente. Entonces, ahí sí que te tienes que poner la cabeza más la forma de pensar de marketing y menos la forma de pensar de sostenibilidad. Pero piensa en tus acciones de sostenibilidad un poco como cuando abres tu nevera. Tú vas a hacer una cena. ¿Y tú qué haces? ¿Abres la nevera y sacas todos los ingredientes y los metes todos en la olla? No. Tú escoges qué necesidades tienes en su momento y escoges los ingredientes concretos para lo que tú necesitas en ese momento concreto. Entonces, lo mismo con todas tus acciones de sostenibilidad. No las comuniques todas juntas, porque abrumas al cliente y le estás dando información que no le es útil en ese momento. Y Xavier, ¿opinas, por ejemplo, pues que hay un poquito de desconexión entre lo que los consumidores podemos pensar o entender sobre lo que es la sostenibilidad per se y lo que comunican las empresas a nivel en el mundo turístico? ¿Crees que hay esa desconexión? Y si lo es así, ¿cómo podemos cerrar esa brecha que existe para que se genere ese mensaje que realmente resuene en los valores del consumidor? La primera cosa, como empresa, experimenta más. O sea, recordaréis los días, si tenéis una cierta edad, donde el tema de toallas en habitaciones no se hablaba de reutilizarlas. Pensamos, no, 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 porque el cliente viene por temas de lujo. Y ahora todos hemos asumido muy bien que eso va a ocurrir. ¿Quién empezó con esto? Scandic Hotels en Escandinavia. ¿Vale? Entonces, cualquier otra cosa que tú quieras hacer, empieza a hacer experimentos de cómo lo comunicamos y mide cuál es el cambio de comportamiento en sostenibilidad y también de satisfacción de ese cliente en ese momento en concreto. Y prueba cómo lo vas a comunicar. ¿Vale? No tengas miedo. Lo que no puedes hacer es hacer un cambio en toda tu cadena hotelera o decir, este es el cambio permanente sin hacer ningún tipo de pruebas. Pero para algunos mercados, comunicar con algo de humor te va a funcionar. Para otros tienes que hacer de una forma más asertiva, más directa. Y también depende del tipo de empresa que tú seas y del contexto en que lo hagas. Un hotel 4 estrellas tipo turismo negocios requiere un mensaje distinto que un turismo rural. ¿Vale? Entonces, piensa en el tipo de mercado, sus necesidades, el tipo de empresa que eres y el tono de comunicación que tú estás buscando, el tono de voz que tú utilizas para otras comunicaciones. Pero a partir de aquí también hay otras cosas que podemos hacer, ¿vale? O sea, podemos manipular de forma, pues, no manipular negativamente, sino pensar cómo cambiamos el mensaje, cómo vamos tratando ese mensaje para que el cliente piense que esto tiene sentido para mí. Entonces, por ejemplo, en tema de toallas, hicimos un experimento con un hotel de 700 habitaciones y cada 120 habitaciones probamos un mensaje distinto. Y después vimos qué número de toallas las Kellys recogían en cada grupo de habitaciones en función del mensaje. El que me funcionó mejor era el mensaje que decía, reutilízame mañana tal como lo harías en casa. Porque en general todos en casa utilizamos la toalla más de un día. Y nadie piensa que utilizar la toalla más de un día es un problema. Entonces, los psicólogos, que yo no lo soy, me gustaría serlo, pero los psicólogos nos dicen que la técnica esta en inglés se llama anchoring, de buscar una ancla.
Es decir, un comportamiento que tú ya consideras normal en un contexto, ahora te estamos proponiendo que ese mismo comportamiento lo utilices en otro contexto. A partir de aquí hay muchas técnicas en las ciencias del comportamiento que pueden utilizar para mirar de hacer que el cliente piensa, este comportamiento que me están pidiendo es lógico, tiene sentido y para mí también es fácil. Claro. Muy interesante el tema este del anchoring. Volviendo, Xavier, al tema del precio, ¿sí? De ese top, de ese premium que a veces pues, está asociado indiscutiblemente a la sostenibilidad. Muchos estudios se basan en la predisposición de los consumidores a pagar más por ¿Eh? productos sostenibles, ¿no? Pero, ¿qué tan confiables son todos estos datos y qué riesgos crees que implican usarlos como Ya. base para el diseño de productos turísticos? Por favor, nunca de la vida, nadie que está escuchando este podcast os creáis esos estudios. ¿Vale? Porque esos estudios normalmente han estado hechos basados en un cuestionario donde le preguntan a alguien, Ignacio, de 1 a 10, ¿eres buen marido, sí o no? Y tú te darás un 9. ¿Qué va a ¿Eh? decir la gente? Como mínimo un 9, ¿no? Después hablamos con tu esposa y quizás dirá otra cosa. Pero en ese momento tú dices, no, no, yo soy una buena persona. Entonces, los cuestionarios de este estilo no tienen ningún sentido. Por otra parte, porque estamos esperando que el cliente pague más. O sea, miremoslo de otra forma. Hay acciones de sostenibilidad que a ti te ahorran dinero. Hay acciones de sostenibilidad que a ti mejoran la experiencia del cliente. Y hay acciones de sostenibilidad que tú tienes que hacerlas por razones altruistas, porque es la cosa correcta de hacer. Las que te ahorran dinero no puedes esperar que el cliente vaya a pagar más. ¿Eh? Las que dan mejor experiencia, el cliente debería pagar más por una mejor experiencia, no porque es sostenible. Y ya sabemos de siempre que el cliente va a pagar para mejores experiencias. Y tu trabajo es que el cliente sienta que ese producto es mejor. ¿Eh? Entonces, y las que tienes que hacer o que quieres hacer por razones altruistas, esto es para ti. ¿Eh? Pero además, si lo pensamos de otra forma, si miramos el cliente que, por ejemplo, reserva en Booking.com, para dar un ejemplo donde hay información muy clara de satisfacción del cliente, y tú dices, cuando ese cliente recibe una mejor experiencia, sea por sostenibilidad, sea por amabilidad del huésped, sea por la calidad del edificio, y te da un mejor resultado después en el Customer Satisfaction Ratings, en el número que te da ahí de 1 a 10, sabemos que el cliente va a pagar mejor o más por algún lugar donde hay una mejor calidad del cliente, percibida por el cliente. Entonces, que tú utilices microcomunicaciones o microexperiencias relacionadas con sostenibilidad que den la percepción al cliente que tiene una mejor experiencia, perfecto. Pero que paguen por sostenibilidad tal cual, sin entender cuál ha sido el mecanismo de que esa sostenibilidad ha mejorado algún atributo que el cliente buscaba, nunca. Creo que el mensaje es muy claro. El mensaje es muy Sí. claro, Xavier. Otra pregunta. Se oye mucho hablar de este concepto, ¿no? Del greenwashing en el futuro de la comunicación turística, en el mundo de la turística sostenible. ¿Es preferible comunicar menos y dejar que la sostenibilidad se perciba como parte de la calidad del servicio, como comentabas antes? Dinos algún quizá ejemplo en el que, por ejemplo, tú te hayas dado cuenta que esa forma de comunicar ha sido realmente efectiva y que ha dado lugar a un buenos resultados. Mira, había una pequeña empresa que visité donde ponían que ellos habían reducido la huella de carbono y la electricidad de lavar las sábanas y no explicaban cómo. Y yo pensaba, uy. Y después cambiamos el mensaje y la mujer que trabajaba ahí, que vivía ahí, dijo, nosotros secamos las toallas y secamos tus sábanas con el viento y con el sol. De la forma que mi madre siempre lo había hecho, porque sabemos que se duerme mejor así. Mm. Te estoy vendiendo sostenibilidad de una forma implícita y de una forma que mejora la experiencia. Para el cliente que entiende dónde viene, esto ya le funciona. Y para el cliente que no le importa la huella de carbono, pero que le importa la sensación de esas sábanas en ti, dice, pues estoy teniendo una mejor experiencia igualmente. Y esto lo hemos probado y he hecho experimentos con empresas cuando hablamos de compostaje, cuando hablamos de todo tipo de elementos de la experiencia del cliente.
Entonces, greenwashing para mí es bueno, especialmente ahora con la legislación que nos va a llegar. Y podemos hablar de esto en un momento si quieres, pero el comunicar sostenibilidad implícitamente como parte de la experiencia del cliente y decidir qué sostenibilidad vas a comunicar en qué momento de esa experiencia. Y recordar que la comunicación no es solo escrita, la comunicación especialmente es visual. La gente come por los ojos, ¿vale? Y eso lo haces en el momento en que entras en tu hotel, en el momento en que hablas con tu guía, en el momento en que llegas a tu forma de transporte. Todos percibimos mucha más información por lo que vemos que no por lo que leemos o lo que oímos. Y ya que has dejado un poquito, se te ha escapado, ¿no? Ese tema de la legislación, entiendo que es a nivel europea, la que te estaba refiriendo. ¿Cuáles van a ser esos mayores desafíos a los que nos vamos a tener que enfrentar Sí. en muy corto plazo? A ver, es europea y no es europea. Explico. En inglés se llama Green Claims Directive, la directiva de, a ver, no sé cómo se llama Green Claims, tú quizás me puedes ayudar. Pero lo que están diciendo aquí a nivel europeo es que a partir de ahora vamos a proteger a todos los clientes europeos y respectivamente de si compran el producto en Argentina, en Chile o en Barcelona. ¿Vale? La idea es proteger al cliente europeo. Y entonces, si tú eres una empresa situada en México y tienes algún cliente europeo y estás vendiendo al cliente europeo, tú tienes que cumplir con la legislación europea. Alguien me dirá que esto es algo colonialista y os dejaré que vosotros decidáis por vosotros mismos. ¿Vale? Yo ya lo pongo ahí por si acaso. Pero la idea básicamente es, tú no le puedes decir nunca a un cliente europeo que tu empresa es carbon neutral o que tu empresa es sostenible o que tu empresa es eco si no puedes demostrarlo. Y no lo puedes demostrar tal cual, sino que tienes que demostrar con una certificación independiente a un nivel alto. Y en este momento no hemos clarificado exactamente qué quiere decir ese nivel alto. Y todas las certificaciones que sabemos que son conocidas, están bien establecidas, están haciendo todo lo que pueden para cumplir con los requisitos europeos. Y veremos si entre ahora y el 2026, cuando la legislación entra, van a poder cumplir con esto o no van a poder cumplir. Pero tú no podrás decir nunca más que tú has hecho algo si no puedes verificarlo de forma independiente, de forma transparente. Entonces esto va a cambiar todo el panorama de comunicación de sostenibilidad y por eso la comunicación de forma más implícita va a ser mucho más viable que comunicación muy explícita. Y cuando tengas comunicación explícita, necesitas datos. No puedes decir simplemente yo soy eco y te quedas tal cual. Claro. En ese sentido, bueno, como se suele traducir esta directiva, son sobre declaraciones ambientales o alegaciones verdes, según ¿Eh? me chiva ChatGPT. Así que esa es un poquito la terminología aceptada. Y es una cosa que obviamente va a tener que, va a moldear en la forma en que se va a comunicar todo el tema de sostenibilidad en el mundo del turismo en los próximos años, está claro. Sí. Y pensando en esa adaptación de la narrativa, ¿no? De la narrativa sostenible, que según qué perfiles de clientes, tanto el viajero de ocio como el viajero de negocios, ¿crees, Xavier, que se tiene que realmente o se sabe suficientemente cómo adaptar esas estrategias diferenciadas de comunicación en función del cliente al que nos dirigimos? Pues la primera cosa que yo te diría es comunica menos por escrito y comunica más de forma verbal. O sea, si estamos hablando de alojamientos, tus personas más importantes en tu negocio siempre son el camarero, el recepcionista, o sea, el contacto humano. Si tú miras a las empresas como Booking.com y miras los comentarios que hay detrás de las empresas que tienen los mejores ratings, la mejor puntuación, siempre los comentarios son sobre el contacto humano que ha habido con gente que trabaja ahí. Nunca hablan del mármol, nunca hablan del edificio, o poco. ¿Vale? Entonces, capacita a tus miembros de personal a entender cómo hablar de forma humana sobre las acciones que hacéis vosotros de sostenibilidad y cómo entender qué tipo de cliente puede estar interesado en qué tipo de acciones.
Porque el cliente que está interesado en biodiversidad no es necesariamente el cliente que está interesado en cómo capacitas la comunidad local o que haces compras de productos locales o que está reduciendo la huella de carbono. Entonces, sé selectivo de quién, con quién hablas y de por qué y de qué forma lo explicas. Entonces, si tú eres un cliente que está diciendo, he llegado a este hotel, ¿cómo puede hacer que tengamos esta temperatura en marzo? Tú le pones ahí, bueno, sí, esto podría ser el cambio climático. Y si el cliente pica, al anzuelo, continuáis hablando. Y le explicas qué estáis haciendo como hotel. Y si el cliente no dice nada, tú lo dejas. ¿Vale? Si tú has puesto un cartel, vas a comunicar con todos exactamente lo mismo. Y para algunos será demasiado y para otros será demasiado poco. Pero Y, además puedes hacer que sostenibilidad sea un juego. ¿Vale? Con otro hotel hicimos un sistema para reducir el desperdicios de comida en el buffet para el restaurante y lo hicimos específicamente para familias. Y para las familias donde los niños se comían todo lo que había en su plato, les dábamos una pequeña moneda que después podían ir a recepción del hotel y habían 3 urnas donde ellos podían decidir cuál de los proyectos de ONGs les íbamos a dar dinero. Y un proyecto de ONG era para limpiar las playas de residuos y el otro era para plantar árboles, y el tercero no me acuerdo. Pero el hecho de que los niños eran protagonistas de lo que tú ibas a hacer y que ellos habían contribuido a hacer alguna cosa buena, funcionaba mucho mejor para comunicar la reducción de desperdicios que no hacer así con el dedo y decirles, eres una mala persona porque has dejado comida en tu plato. Ujú. Eso nunca va a funcionar, están de vacaciones. Es muy inteligente ese sistema de recompensa y de sobre todo jugar con el conocimiento, ¿no? Un poquito de gamificación, de decir, pues vas a realmente aportar tu granito de arena a una buena causa, ¿no? Y esos Claro. niños tienen mucho poder, sobre todo de influencia, a veces en la familia ¿no? Y a veces también pueden recriminar un poquito el papel que juegan los padres y también ponerles un poco en su lugar, ¿no? Funciona mucho mejor comunicar sostenibilidad cuando hay hijos en medio, cuando hay niños, que cuando estás comunicando solo con adultos. ¿Vale? Pero la otra cosa que recordar es, cuando los clientes vienen de vacaciones, ellos quieren ser los protagonistas de su experiencia, no espectadores. ¿Ah? Si tú le estás diciendo al cliente, porque has estado aquí, vamos a plantar un árbol, quizás no se lo cree. Pero si le dices, ya que estás aquí como parte de tu experiencia, vamos a plantar un árbol contigo y tú puedes escoger qué árbol vamos a plantar y puedes escoger dónde lo vamos a plantar y puedes dedicar media hora como parte de tu experiencia de la estancia aquí para hacer esto, el cliente es protagonista. Entonces, todos recordamos mucho más lo que hacemos que lo que oímos. Excelente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me pongo yo Pero, en pero el lugar. recuerda, lo que estoy comunicando hoy es sentido común, pero el sentido común no es muy común, ¿vale? O sea, no estoy diciendo nada que sea ni difícil ni caro. Simplemente tenemos que hacerlo. Y Xavier, y profundizando un poquito más en la psique, ¿no? Del consumidor, del cliente, del turista, en el que quizá ahora, pues, con todas esas fuentes de información que tenemos, a veces no tan fidedignas, que nos pueden generar unas ideas, a veces erróneas, ¿no? De la realidad. ¿Crees que se está perdiendo, sobre todo con todos estos temas de las certificaciones, ese escepticismo que decíamos? Estos falsos claims. ¿Cómo se puede quizá reconstruir un poquito la confianza sin caer en el greenwashing ni en la inacción comunicativa? A ver, tenemos que dejar de pensar que la sostenibilidad es una herramienta para comunicar a clientes que van a venir por primera vez. Y recordar que en nuestro sector tenemos la gran ventaja de que el cliente nos visita. Nuestra arma más poderosa como empresa sostenible es el cliente que ya nos ha visitado. Y ayudar a ese cliente que a través de darle una mejor experiencia, porque es un hotel con acciones de sostenibilidad, te vaya a dar una mejor puntuación en Expedia, en Booking, en TripAdvisor, en Google o donde puedas y donde quieran. ¿Vale? Y es a través de esto que clientes escuchan a otros clientes. Y ahí no se puede mentir. Bueno, se puede, pero en principio esperemos que no. ¿Vale? Entonces, busca una forma de comunicar
cómo tú estás haciendo cosas de sostenibilidad que mejoran la experiencia del cliente y los recuerdos que se lleva ese cliente de su estancia, de una forma que ese cliente no simplemente diga, me encantó ir a Machu Picchu, sino que diga, me encantó ir a Machu Picchu porque fui con este tour operador o porque estuve en este hotel. O sea, el destino es importante, pero lo que realmente queremos que haga ese cliente es decir, sabemos que otra gente me podía haber llevado ahí, pero que yo no habría tenido la misma experiencia. Por eso, por ejemplo, con los turoperadores, casi lo más importante no es el alojamiento o el transporte, es el guía, es el contacto humano. Todos hemos estado en vacaciones donde un buen guía ha salvado unas vacaciones que si no podrían ser, haber sido un desastre. Y al revés, hemos estado en grandes hoteles con buen transporte y el guía era tan penoso que nuestro recuerdo ha sido que esa persona no puede comunicar. ¿Eh? Entonces, lo mismo ocurre aquí. Busca formas de comunicar aspectos de sostenibilidad que realmente te mejoren esa experiencia. Hemos encontrado turoperadores, por ejemplo, que nos han dicho, cuando sus guías son mujeres y no hombres, han encontrado que el nivel de satisfacción del cliente es de un 5 a un 10% más alto que cuando son hombres. Y dices, ¿por qué es esto? En las culturas donde encontramos esto, ser mujer y guía era poco común. Entonces las mujeres que habían llegado a ser guías se lo habían trabajado muchísimo más y te daban un tipo de experiencia y una capacidad de entender el destino que era muy distinto a lo que te proveían ciertos hombres. Entonces ese tour operador trabajó muchísimo en capacitar mujeres para que fueran guías y darle muchas más posibilidades a las mujeres para que llegaran a esa posición. ¿Cómo después tú comunicas como tour operador que estás haciendo esto? No lo comunicas necesariamente antes de la experiencia, lo comunicas después de la experiencia. Otro operador que nos encontramos que a la comida al mediodía, cuando llegábamos a Siem Reap, antes o después de ver a Angkor Wat, el restaurante donde te llevaban era un restaurante que trabajaba específicamente para que chicas jóvenes no entraran en prostitución y que encontráramos otras formas de que se ganaran la vida. Ese tour operador lo comunicaba en algún momento como parte de la información antes de viajar ahí y los clientes tenían escepticismo. Dejaron de comunicarlo antes y solo empezaron a comunicarlo durante las vacaciones. Y decir, vamos a ir aquí, es donde vamos, veréis que comeremos mejor, pero además tendréis una sensación adentro de que habéis hecho algo bueno. Entonces, no tienes que comunicarlo todo antes de la experiencia. Y es la gran ventaja que tenemos nosotros. Si fuéramos una industria que produce café o produce arroz o produce té, el cliente nunca nos visitaría. La única forma de encontrar diferencias sería si el sabor es distinto. Muy, muy sabios consejos, Xavier. Y ahora vamos ya hacia la última parte de la entrevista. Y yo creo que también les gustaría a los oyentes saber un poquito sobre los best in class, ¿no? Las buenas prácticas, los ejemplos, los modelos a los cuales nos podemos referir como que le están haciendo las cosas bien. ¿Nos puedes decir así algunas buenas prácticas que tú hayas observado recientes de destinos o empresas que realmente logren comunicar todo lo que es la sostenibilidad de forma muy persuasiva y efectiva? Ahí me va a costar, y la verdad no quiero dar ejemplos específicos de empresas porque siempre quedas mal con otros que lo están haciendo bien y después no lo comunican. Entonces te voy a llevar a otro lugar, y perdona. Lo que me estoy encontrando en este momento es mucha empresa que dice, yo tengo un sello de certificación y creo que el sello va a comunicar por sí mismo. Entonces, estas empresas a veces tienen cosas muy interesantes de comunicar, pero han fallado. ¿Vale? Han dejado de comunicar lo bueno. Primera, me estoy encontrando que los que tienen sello normalmente son cadenas hoteleras, más que pequeñas empresas independientes. ¿Vale? Entonces hemos visto que hemos comparado con un compañero toda la información que sale de sostenibilidad en Expedia para todos los hoteles a nivel europeo, con toda la información de sostenibilidad en los mismos hoteles, 80 y pico mil, en Booking.com. ¿Vale? En Expedia veréis que al cliente se le piden, después de haber estado en un hotel, se le piden 5 preguntas de satisfacción. Y una de las 5 es,
¿Qué te parecen las acciones de sostenibilidad de este hotel? En Booking.com te aparece si este hotel es certificado o no lo es. Hay una relación negativa, o sea, inversa, entre ser certificado y que el cliente piense que están contentos con tus acciones de sostenibilidad. Atención, ¿por qué ocurre esto? Porque el cliente cree, confía en tus acciones de sostenibilidad si eres una empresa pequeña, rural y normalmente gestionada por los propietarios mismos. Y los que son certificados son urbanos, grandes y no hay una sensación de conexión emocional entre la persona que trabaja ahí y el cliente. Entonces cuesta mucho más, el cliente es mucho más escéptico de comunicaciones de sostenibilidad corporativas que de comunicaciones de sostenibilidad implícitas de pequeñas empresas y donde el propietario mismo te cuenta una historia. ¿Por qué vengo aquí? Los mejores ejemplos que vamos a encontrar, y respectivamente del tipo de empresa que tú seas, son los ejemplos donde haces storytelling, donde hay una narración, donde hay una forma de comunicar con empatía, de una forma humana al cliente, de una forma que el cliente entienda lo que estás haciendo y te mire a los ojos y vea que puede confiar en ti como persona. Mensaje muy claro, yo creo. Y de hecho esta era mi última pregunta, que creo que ya la has desvelado, ¿cuál es el mensaje que tú darías realmente a esas pequeñas pymes o esas microempresas turísticas que quieren ser más sostenibles, pero a veces no saben cómo comunicarlo sin perder las ventas? No vas a perder ventas. Es más, yo casi te diría, el cliente que va a dejar de comprar contigo porque has comunicado algo de sostenibilidad, seguramente no lo querías. Me encuentro más empresas de las que realmente están comprometidas a sostenibilidad que me dicen, Xavier, tus consejos me ayudan a preseleccionar los clientes, a hacer que el cliente que no tiene los mismos valores como yo, que ya no me venga. Y cada uno de los propietarios de empresas turísticas que nos está oyendo hoy recordará, porque tiene las cicatrices, alguna situación donde vino un cliente y dijo, pagaría dinero para que este cliente se fuera. ¿Vale? Entonces, si cómo comuniques tus acciones de sostenibilidad te ayuda a preseleccionar los clientes y a ayudarte a de que los clientes que te vengan tengan valores parecidos a los tuyos, tú estarás mucho más satisfecho del tipo de negocio que gestionarás, aguantarás muchos más años trabajando en este negocio y podrás vivir más feliz. Quiero darte una última anécdota, ya que me pedías un ejemplo antes, de una señora que trabajaba en temas de turismo rural a una horita donde vivo yo, en el norte de Inglaterra. Esta mujer se llama Mary y cuando la conocí tenía unos 75 años. No le pregunté, pero por ahí iban unos tiros. Y Mary me dijo, con los clientes que me gustan, no todos, les ayudo a prensar flores. Los llevo al monte y prensamos como yo hago con mis nietos. Y después traemos las flores prensadas y las guardamos. Y los que habéis prensado flores, sabéis que eso se hace y se guarda a tiempo. Y después a estas mismas familias les da una cartulina y les dice, dibújame aquí alguna cosa. Y después te da un sobre y te dice a los niños, escríbeme tu dirección. 3 meses más tarde, porque no, normalmente hemos prensado en verano, te envía las flores que tus hijos prensaron dentro de la cartulina que tus hijos dibujaron, en el sobre con la letra de tu hijo, y cualquier padre reconoce la letra de su hijo, por mala que sea, y te dice recuerdos de tus vacaciones de verano en nuestro alojamiento. Y tú dices, ¿eso es comunicar sostenibilidad, sí o no? Pues no lo sé, pero eso va directo al corazón. Esto no lo filtras por tu cerebro, esto va directo aquí. Y yo le pregunté a Mary, ¿y tú como resultado de esto tienes más reservas? Dice, sí. Y digo, ¿y las reservas son de grupos más grandes? Dice, pues sí, estos vienen con los primos, con los tíos, con los abuelos. Y ella me dijo, lo hizo porque a 75 años ella no buscaba más volumen de clientes, quería clientes más majos. Ujú. Esa conexión emocional, ¿no? Que se puede establecer
que al final pasa todas las fronteras de la lógica, ¿no? Y que puede hacer que muchos clientes, pues, con el boca a oreja, hagan que esos círculos de amigos al final vayan a visitar a esa señora para sentir esa misma emoción que ellos sintieron, ¿no? Es una técnica, una acción muy, digamos, eficiente y al mismo tiempo, pues, lo que decías, sostenible. Seguramente tenga un trasfondo sostenible y de coste, estamos hablando de un coste mínimo, con lo cual Bueno, son formas muy ¿y, inteligentes, ¿no? y cuántas a veces hablamos de que el turismo es la oportunidad de que la gente, especialmente de ciudad, salgan de la ciudad, tengan una conexión con un destino rural y cambien su forma de pensar a largo término? ¿Cuántos de estos niños habrás plantado la semilla para que ellos piensen de la naturaleza de una forma distinta? ¿Eh? Lo que no podemos hacer en nuestro sector, no muy eficientemente, es reducir la huella de carbono de cómo fuiste de tu alojamiento a tu casa. Pero sí que puedes hacer que hayas plantado una semilla que esta persona, cuando vuelva a su casa, piense de forma distinta. Y turismo nos permite hacer esto de una forma que otros productos sostenibles no lo permiten. Vamos a acabar con esa nota tan, yo creo, tan interesante, tan positiva, tan optimista, ¿no? De realmente el impacto que tiene y ese generador del cambio, sobre todo el comportamiento que el turismo puede generar en las personas. Así que ha sido un placer charlar contigo, Xavier, como siempre, por toda esa cantidad de ejemplos que nos puedes aportar, de ejemplos y realmente prácticos y reales a los cuales tú te has enfrentado o has vivido. Así que te agradecemos muchísimo en nombre de RLA Global tu participación en este podcast y esperemos seguir pues viendo y escuchando y leyendo todos los resultados de los informes y de los estudios que realizas. Así que mil gracias por tu colaboración y muchos éxitos. Gracias por invitarme y hasta la próxima.